término agradecer el curso a todos los ponentes y toda la información que hemos recibido. Muy interesante, como ha dicho Ana, y encontramos un nuevo campo bastante abierto en todo esto. Luego, perdonar, porque las labores de comunicativa, mi poder comunicativo no va a ser el vuestro, y mis reflexiones están más bien hilvanadas y es más una provocación, partiendo de una reflexión de lo que he encontrado respecto a mi experiencia jurídica, que quizá pues, no tenga la profundidad que podría tenerla en otro caso. Bueno, estas reflexiones tienen su origen en una de las cuestiones que planteó el profesor Francisco Puerta pues, en el foro correspondiente a la unidad por él impartida en este curso. Nos preguntó si considerábamos acertada la posición doctrinal que sostiene que la aprobación de la Ley de Contratos supone lo que a obligaciones de publicidad activa en materia contractual se refiere un desplazamiento de las leyes de transparencia, de manera que en este ámbito de la actividad del sector público ha de aplicarse la Ley de Contratos y no rigen las leyes de transparencia. Pues en mi opinión y mi primer razonamiento es que no existe tal desplazamiento, es decir, de mi experiencia en la contratación, el fundamento en uno y otro caso pues obedece a motivos diferentes. Sí, desde el punto de vista de la contratación, entiendo que el principio de transparencia tiene como destinatarios a los potenciales interesados en participar, así como a los participantes mismos en un contrato público, sin perjuicio de que cualquier persona externa acceda a ese contrato en particular y conozca las vicisitudes de la licitación. Pero en el caso de la Ley 19/2013, en cambio, y según vimos en el curso, la transparencia está ligada a un nuevo paradigma de sociedad democrática, en el que se pone a disposición de la ciudadanía la información en manos de los poderes públicos para que cualquier persona pueda ejercer su derecho a la participación en los asuntos públicos disponiendo de la máxima información y así evitar tentaciones de corrupción por los posibles responsables, por los responsables. Como se define también como principio de gobierno corporativo que la transparencia implica que todas las acciones de la organización deben ser lo suficientemente escrupulosas para soportar el escrutinio público al que han de someterse. En consecuencia, a la hora de buscar esa justificación de la publicidad activa en Ley 19/2013 frente a la de contratos, pues me sorprendió una cosa, y es que la Ley de transparencia no ha configurado la publicidad activa como parte integrante del derecho de acceso a la información pública, sino solo como una obligación para la Administración cuyo incumplimiento no veo que ofrezca consecuencias determinables. Es decir, por ello, un poco abusando de que soy alumno, de que no tengo que escribir en ningún sitio eso, lo que trato un poco de justificar es que entiendo que esa publicidad activa forma parte integrante del derecho de acceso. Es decir, yo creo que no está fuera. Más, creo que el derecho de acceso es un derecho fundamental y que tiene esas dos facetas. Bien, empezando por la Ley 19/2013, poco por ponerlo obviando en todo caso las referencias al buen gobierno, y poniendo un poco en contexto, dice en su exposición de motivos que la ley incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas. Y, por otro, reconoce y garantiza el acceso a la información regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo. A su vez, el artículo 1 dispone que es el objeto de la ley ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, por una parte, y, por otra, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. Vemos, pues, que publicidad activa y derecho de acceso se regulan como cuestiones diferentes, a pesar de que su objeto, entiendo, la información y su ámbito subjetivo, son coincidentes. Incluso a ambas se aplican los límites de los artículos 14 y 15 de la ley. Difieren, lo que es evidente, en la forma de acceso. Es decir, en un caso se obliga a las entidades públicas a publicar la información y en otro requiere la solicitud del interesado. Sin embargo, esta divergencia formal va asociada a diferencias sustanciales. Por una parte, los mecanismos de control. En uno se permite la reclamación del ciudadano, en el otro es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a quien se le atribuye el control de la publicidad activa. Por otro, la no consideración de derecho implica que se le excluyen determinados artículos de su carácter de básico, de la igualdad de todos los ciudadanos. Esta disociación también es plasmada en la doctrina del Consejo de Transparencia. Y, bueno, por poner un ejemplo, el criterio interpretativo 9/2015 dice que la publicidad activa y el derecho a la información son dos caras distintas de una misma realidad, la transparencia de la actividad pública. En un caso, publicidad activa, también llamada transparencia activa, se configura como una obligación de las instituciones y administraciones públicas. En el otro, acceso a la información o transparencia pasiva se configura como un derecho de las personas basado en el artículo 105b de la Constitución. En ambos casos, la finalidad de la transparencia es garantizar que los ciudadanos conozcan la organización y el funcionamiento de sus instituciones públicas. Y las obligaciones en esta materia, en publicidad activa,
conciernen a la Administración y no delimitan ni prejuzgan en modo alguno el derecho de acceso a la información que asiste a los ciudadanos. Dice que antes bien se hallan al servicio de ese derecho precisamente para facilitar su ejercicio, abreviando la vía de acceso de los interesados a los datos e informaciones que necesiten. Es decir, se encuentran a su servicio, pero no son el derecho. Es algo que me sorprende. La Ley 19/2013 limita el engarce de su regulación con un derecho constitucionalmente protegido, el del artículo 105b, al contenido exclusivamente de lo que denomina el derecho de acceso a la información pública, regulado en los artículos 12 a 24. La publicidad, entiendo, activa quedaría tan solo como un complemento de ese derecho, un mecanismo asociado a la transparencia, un concepto que, por otra parte, no es definido por la ley y que nos remite a un abstracto ideal de lo que debe ser la publicidad de la actuación pública. En definitiva, un principio de actuación transversal sin conexión con un derecho específico del ciudadano. Y el derecho de acceso, por su parte, constituiría un derecho burocrático, un derecho que requiere de su ejercicio para disponer de él. No es un derecho a la información, sino un derecho a preguntar si te dan la información. Para mí es un sinsentido en la época que vivimos y más aún viendo que la propia exposición de motivos de la Ley de Transparencia se apela a la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, entre cuyos fines está facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos y facilitar el acceso por medios electrónicos a los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo. Por tanto, yo, para el esquema que considero y que veo, la transparencia debería constituir un principio transversal que debería aplicable a todo nuestro sistema jurídico y político, informador de los principios de publicidad e igualdad en todos los ámbitos, en tanto que estos dos aspectos que regula la ley, publicidad activa y acceso a la información previa solicitud, deberían ser las dos caras del derecho al acceso a la información pública y además debería ser un derecho fundamental, no un derecho del 105. Además, creo que esta es la perspectiva como se contemplan los distintos marcos regulatorios en que se inserta el derecho español, que incorporando ambas facetas, el acceso previa petición y el facilitado por la publicidad activa. Así, el Convenio 205 del Consejo de Europa, que abierto a la adhesión el 18 de junio de 2009, pero aún no suscrito por España, proclama en su preámbulo la importancia de la transparencia de las autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista, ya que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos, es decir, que proporciona una fuente de información para el público, ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que afirme su legitimidad. Y además, de acuerdo con su artículo 2, dice que cualquiera sin discriminación de ningún tipo tiene derecho a acceder bajo petición a los documentos públicos en posesión de las autoridades públicas. Si bien establece este artículo 2 bajo petición, en el artículo 10 abre la posibilidad de que las autoridades públicas, por su propia iniciativa y cuando sea conveniente, tomen las medidas necesarias para poner a disposición de todos los documentos públicos en su poder, para promover la transparencia y la eficacia de la Administración y para fomentar la participación informada del público en materia de interés general. Entiendo que el artículo 10 abre el camino a que las finalidades del derecho de acceso se consigan tanto previa petición como mediante la puesta a disposición voluntaria por las autoridades públicas, lo cual, si en 2009 era un deseo, consecuencia lógica del desarrollo inicial de la sociedad digital, en 2018 constituye una necesidad. Y entiendo que si esa puesta a disposición voluntaria que prevé el convenio se convierte en obligatoria por ley, ha de integrar el derecho de acceso y permitir a sus titulares exigir su cumplimiento. En el ámbito de la Unión Europea, a su vez, el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales, de nuevo, derechos fundamentales de la Unión Europea, se enuncia el derecho de acceso en los siguientes términos. Dice: todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte. Este derecho garantizado en este artículo ha sido tomado del artículo 255 del Tratado CE y sobre la base del cual se adoptó posteriormente el Reglamento número 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Comisión, que trata de garantizar de la manera más completa posible el derecho de acceso al público a los documentos y determinar los principios y los límites que han de regularlo. El reglamento, en primer término, contempla el ejercicio del derecho de acceso mediante la presentación de solicitudes y regula su procedimiento, es decir, la mayor parte del reglamento está destinado a eso. Sin embargo, además, en su artículo 12, desarrolla el acceso directo a través de medios electrónicos o de un registro, instando a las instituciones a permitir el acceso directo del público a los documentos en la medida de lo posible, en forma electrónica o a través de un registro.
y, en particular, manifiesta que se debería facilitar el acceso directo a los documentos legislativos y, siempre que sea posible, a otros documentos como los relativos a la elaboración de políticas o estrategias. Es decir, ya obliga el acceso directo a un determinado tipo de documentos. Si nosotros igual obligamos a una determinada información, forma parte del derecho de acceso, repito. Esta ordenación del derecho de acceso en la Unión Europea también no es exclusiva de este reglamento. Incluso, paradójicamente, ha sido acogida por la propia normativa española al incorporar al ordenamiento interno otras directivas europeas. Es el caso de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Dice su exposición de motivos que en el título 2 se contiene la regulación específica del derecho de acceso a la información ambiental, en su doble faceta de suministro activo y pasivo de información. Es decir, en materia ambiental tiene una doble faceta el derecho de acceso, suministro activo y pasivo de información. Además, el título 2, denominado Derecho de acceso a la información ambiental, se estructura en 5 capítulos. El segundo, dedicado a la difusión por las autoridades públicas de la información ambiental, y el tercero, al acceso a la información ambiental previa solicitud. Es decir, vemos la dicotomía que se prevé en la normativa europea, pero que aquí, no sé por qué, pues no se ha traído. Entre las obligaciones específicas en materia de difusión de información ambiental, insta a las autoridades públicas a que adopten las medidas necesarias para garantizar que la información ambiental se haga disponible paulatinamente en base de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones. Es decir, que ese derecho de acceso va hacia ahí, va hacia la publicidad activa. Esta percepción, además de la publicidad activa, como integrante del derecho de acceso, la veo en los autores que se dedican a la información ambiental. Y el caso, por ejemplo, en Aitana de la Varga Pastor, en un estudio sobre información pública ambiental, afirma que la información que obra en manos de la Administración pública y que de motu propio publica es un reflejo del principio de transparencia y forma parte del derecho de acceso a la información pública. Continúo. La Ley 19/2013 pretende también ampliar este derecho de acceso a la información pública, en este caso en términos generales, de dos formas: por acción propia de las administraciones públicas a través de la llamada publicidad activa y por demanda del individuo de información concreta respecto a todos los ámbitos. Creo que percibe la Ley 19/2013 conforme a la Ley de Información Ambiental. Entonces, asocia ese derecho de acceso en esas dos facetas. Consecuencia, publicidad activa y publicidad previa solicitud, entiendo que son dos facetas del derecho de acceso a la información pública. Entonces, yo, definido ese engarce de la publicidad activa en el artículo 105 de la Constitución, veo más sencillo ya afirmar que las obligaciones de publicidad establecidas por la nueva Ley de Contratos del sector público no desplazan a las establecidas por la Ley 19/2013, sino que en todo caso se complementan. La transparencia, por la jurisprudencia, y voy a ahorrar un poco citar una de las sentencias, pero la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en relación con la transparencia en la contratación tiene un objetivo de igualdad de licitadores, es decir, de conocimiento de todas las características del contrato, de pliegos, etcétera, el efecto de que su participación esté plenamente informada y que, en caso de que conozcan todos los matices de la decisión del poder adjudicador y que, en su caso, tengan la posibilidad de recurrirlo conforme a la información que disponen. Así, entre los objetivos también que inspira la nueva Ley de Contratos está el de lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y el principal mecanismo para alcanzar esta transparencia es el perfil de contratante regulada en el artículo 63. Sin embargo, su finalidad no deja de estar primariamente destinada a los operadores económicos participantes en la contratación pública, y esto también lo hace ver el Consejo de Transparencia de Aragón en una resolución 2/2016 de 12 de septiembre, que, aun referida al texto refundido de la Ley de Contratos, cito, pues creo considera aplicable a la Ley de Contratos actual, de la legislación sectorial de contratación pública no establece un régimen específico de acceso a la información pública, siendo distinto el objetivo o fin último que persiguen ambas regulaciones. Las obligaciones de publicidad activa del texto refundido persiguen dar cumplimiento a los principios de igualdad de trato y libre concurrencia, y por ello se refieren al procedimiento de adjudicación de los contratos. En consecuencia, la configuración del perfil del contratante es la de un instrumento de publicidad dirigido fundamentalmente a los operadores económicos interesados en la licitación y adjudicación del contrato. Frente a ello, la finalidad de las obligaciones de publicidad activa y el ejercicio del derecho de acceso en la materia previstas en las leyes de transparencia estatal y autonómica de Aragón es la de permitir al ciudadano controlar la buena administración de los asuntos públicos, sin que la regulación sectorial desplace a la normativa de transparencia. La interpretación contraria conduciría al absurdo de que sectores enteros de la actividad
pública quedarían exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la Ley 19/2013, siendo que esta es una ley básica y de general aplicación. Por tanto, considerar que la transparencia, conforme aparece regulada en el artículo 63, ha desplazado a la publicidad activa de la Ley 19/2013 en tanto parte del derecho de acceso a la información, como hasta ahora he defendido, hurtaría la información contractual a la finalidad de dicho derecho de acceso, el control de los poderes públicos, la participación informada en la toma de decisiones y la colaboración responsable en la gestión de lo público, evitando las tentaciones de corrupción asociadas al secretismo. Y ello no porque la información que publica el perfil de contratante no sea suficiente, creo que lo es. Es decir, ahora mismo, y trabajando en contratación, en un expediente de contratación se publica todo, es decir, es el desnudo completo de la Administración. Sin embargo, si se quiere, ahora mismo, conforme están configuradas la mayoría de los portales de contratación, cuando nos remiten a la información de contratación, nos llevan a los portales de transparencia, nos llevan al perfil de contratante. Y en ese perfil de contratante la información viene por expediente, es decir, nos sale expediente uno detrás de otro, pero no listados. Entonces no podemos llegar a un listado y decir, bueno, quiero este objeto, que bastaría con poner los CSVs de cada uno, hacer listados Excel con CSVs, con licitador, adjudicatoria, estrictamente la información que pide la Ley de Transparencia. Y a partir de ahí ya puedo ir al perfil de contratante y ver en un contrato concreto qué información me interesa de ese contrato. Pero sin esa previa tabla de datos, me pierdo la información. Es decir, es imposible. Yo, de la propia Junta, soy incapaz de encontrar un expediente. Soy incapaz. Es decir, es imposible. No lo veo. Además, comprobado que el perfil de contratante ya no es solo de la Junta de Castilla-La Mancha, que está el de Aragón, hay ya varias comunidades autónomas que lo integran ahí. De ahí, pues, la necesidad de que veo que el derecho de acceso a la información en sus dos facetas, publicidad activa y acceso previa solicitud, se configure como el mecanismo de cierre de un sistema de transparencia. Hay que acudir también cuando fallan los procedimientos normales de información y publicidad de lo público, es decir, cualquier procedimiento. Hablábamos de los concejales, los sindicatos, etcétera, pero vemos el éxito que está teniendo este mecanismo, pues hagámoslo como un mecanismo de cierre de todo ese sistema de transparencia conjunto. Y además permitir a los ciudadanos, mediante una reclamación, que controlen que la publicidad activa se atiene a los principios definidos por la ley: publicación periódica actualizada, publicación en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados, y preferiblemente en formatos reutilizables, y entiendo que ese preferiblemente debe interpretarse como obligatoriamente en tanto se disponga de ello. Es decir, creo que no puedes, si dispones de esa información en formato reutilizable, no puedes meter un PDF. Me lo das en formato reutilizable. Es decir, y en caso de que no sea en ese formato reutilizable, justifícalo, porque la ley te obliga. Y toda la información ha de ser comprensible, de acceso fácil y gratuito, estar a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados. Y que las páginas web respeten los principios técnicos de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Y ya digo, atribuyendo a los ciudadanos, en definitiva, la posibilidad de reclamar para que la información respete estos estándares. Estamos hablando de que necesitamos entidades acreditadoras, instituciones que nos comprueben si está bien o no está bien. O sea, oiga, deje a los ciudadanos, que sea el ciudadano el que pida que si eso está bien o no está bien y si cumple o no cumple esos estándares. Y además creo que sería imprescindible identificar un verificador de esa información. Vamos con Joaquín Meset de la intervención, etcétera. Oiga, ¿quién certifica que esa información que se ha publicado corresponde exactamente a la que dispone el poder público que la publica? Porque si no, es decir, siempre tenemos la posibilidad de que nos engañen. Y bueno, y eso.